Hablar de psicoanálisis implica inevitablemente hablar de su creador. En este video vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los inicios de la carrera de Freud. Freud nace en 1856 en lo que hoy es Checoslovaquia. Estudia la carrera de medicina y realiza sus primeros trabajos en un laboratorio de fisiología estudiando el sistema nervioso central. Por cuestiones económicas, en 1882 abandona el laboratorio e ingresa en un hospital general. Obtiene años más tarde una beca para estudiar en la Universidad Salpêtrière de París. Allí conoce a un gran maestro y mentor que es Charcot. Por aquel entonces, en 1884, Charcot se encargaba principalmente de estudiar pacientes histéricas. La finalidad de este estudio era demostrar la autenticidad de los síntomas histéricos, así como también demostrar la existencia de la histeria en hombres, ¿sí? Porque hasta el momento se creía que solamente era una enfermedad padecida por mujeres. Bueno, el tratamiento de Charcot consistía básicamente en no era un tratamiento en sí, sino que lo que él trataba de hacer era demostrar la autenticidad de los síntomas, y para ello se valía del método hipnótico para crear y quitar síntomas histéricos. Freud queda sumamente conmovido por las presentaciones que Charcot realizaba en París, y cuando vuelve a Viena en 1886 realiza una pequeña demostración sobre un caso de histeria masculina que no es bien recibida por el Colegio Médico de Viena, y es en ese momento donde a Freud se le cierran muchas puertas. Sin embargo, Freud se dedica a continuar una carrera estudiando las enfermedades mentales por otro lado, ¿sí? De manera particular, podríamos decir. Por aquel entonces existían muchos métodos para tratar las enfermedades mentales. Uno de ellos era la electroterapia. Sin embargo, Freud nunca la utiliza por considerarla ineficaz. El método de la hipnosis que utilizaba Charcot, Freud lo utiliza, pero lo hace de otra manera, ¿sí? Su intención no es crear y quitar síntomas, sino que su intención es descubrir la génesis, las causas de los síntomas histéricos. Una revelación importante en la carrera de Freud fue el trabajo junto a un médico que era en un principio un amigo y también un gran mentor, que era el doctor Breuer. Entre 1880 y 1882, Breuer había tratado a una paciente, ¿sí?, que denomina Ana O. Esta paciente padecía diferentes síntomas psíquicos y físicos, ¿sí? Había tratado a esta paciente con un método que él había denominado catártico. Este método catártico consistía básicamente en que la paciente pudiera descargar por vía de la palabra y mediante la sugestión hipnótica aquellos afectos que habían quedado estancados y que producían desde allí los síntomas. ¿Cómo consideraba Breuer a la histeria? La consideraba como el resultado, ¿sí?, de un proceso que él denominaba estado hipnoides de conciencia. Breuer nos decía que cuando a una persona le ocurría algún hecho traumático, ¿sí?, la persona recurría a una disociación de la conciencia donde se presentaban dos estados psíquicos diferentes. Uno en el que verdaderamente se había registrado la situación traumática, y otro donde esa situación traumática no se había registrado en absoluto, ¿sí? Esta disociación de la conciencia era lo que producía de alguna manera los síntomas físicos y psíquicos propios de la histeria. En 1895, con la colaboración de Freud, Breuer y Freud escriben Estudios sobre la histeria, que podemos pensarlo como el inicio del psicoanálisis. Hay algunas diferencias teóricas y en relación al uso de los métodos terapéuticos que van marcando diferencias entre los autores. Freud por aquellos momentos sostenía que la causación de la histeria
estaba en relación a algún conflicto de índole sexual, mientras que Breuer asimilaba la causa de la histeria a estos estados hipnoides de los que hablamos hace un ratito. Para Breuer no había ningún tipo de expresión de la sexualidad. Breuer utilizaba el hipnotismo, ¿sí? Freud comienza a utilizar también la hipnosis, pero se da cuenta que es un mal hipnotizador, ¿sí? Y que no todas las personas son susceptibles de caer bajo la hipnosis. Entonces Freud comienza a darse cuenta de que el fenómeno que facilita la hipnosis es en realidad la sugestión, y que es la sugestión del médico sobre el paciente la que logra los efectos terapéuticos. Por aquellos momentos, Freud comienza a utilizar la técnica de la presión sobre la frente para que la persona pueda acceder a ese material que aparentemente desconoce. Freud utiliza el método catártico, pero sin la hipnosis, ¿sí? Lo utiliza de una manera diferente, tratando de buscar la génesis del síntoma. Se dio cuenta que a través de la técnica de la presión sobre la frente, la persona podía, con mucho esfuerzo, reconducir ese síntoma al momento en que se originó, y la persona podía narrar la escena que había dado lugar a justamente ese síntoma. En general, estas escenas eran escenas traumáticas, ¿sí? O de índole sexual. Freud explica entonces de alguna manera la histeria como un conflicto, ¿sí? Entre dos fuerzas psíquicas. Este conflicto podemos pensar que la base de este conflicto es una defensa justamente contra aquella escena traumática, a diferencia de lo que sostiene Breuer acerca de la causación de la histeria. Freud utilizó el método catártico, y poco a poco este método catártico fue dándole lugar al método propiamente dicho de psicoanálisis, que es la asociación libre. La asociación libre consiste en formularle al paciente la regla fundamental del análisis, que es que trate de no emitir ningún juicio de valor sobre las asociaciones que se le van ocurriendo, ¿sí? Que sea capaz de expresar cualquier tipo de material que empiece a acceder a la conciencia. En este primer momento de la teoría freudiana podemos pensar que la hipótesis subyacente de las enfermedades mentales tenían que ver con la teoría del trauma, ¿sí? Porque una persona tenía o sufría alguna situación de índole traumática, se defendía de este hecho a través del fenómeno que él denomina represión, ¿sí? Esta represión era lo que posibilitaba que permanezca la representación de esta situación aislada de la conciencia, es decir, en el inconsciente. Bueno, en los próximos videos vamos a trabajar el concepto de represión y la repercusión que tiene este concepto a lo largo de la obra.